porque no todo el tiempo nosotros andamos bien. Y eso ocurrió aquí. A veces nosotros tenemos miedo de decir a alguien que nosotros amamos algo que está haciendo y que nosotros lo vemos mal, pero no se lo queremos decir para que no se ofenda. Entonces tú no estás demostrando que le ama. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros, si tu hermano es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. La verdad y el amor andan juntos. Pero no solamente Nehemías los enfrenta y les dice la verdad, que está mal lo que están haciendo, sino que también él toma iniciativa. Él da el primer paso, él da el ejemplo. En el versículo 10 nos dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Tráiganle un respiro. Déjenlo respirar. Ya están pasando hambre. Están en una condición deplorable. Y encima de eso ustedes lo sobrecargan. El clamor dice que era un gran clamor. Y ellos fueron con su clamor donde la persona indicada, donde la persona enviada por Dios. Y él les escuchó. Nehemías era un hombre que ponía el oído en donde estaba el que tenía necesidad. Tenía empatía. ¿Y tú? Cuando tú tienes una situación como estaban ellos, en la cual tú te encuentras, en que tú ni sabes qué hacer, ni hay nada que tú puedas hacer, ¿qué tú haces? Carlos Spurgeon dijo que el cristiano siempre tiene armas y que nunca se le agotan. Y cuando se ven grandes dificultades, hace lo que hicieron estas mujeres. Clamaron a la persona indicada. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Jeremías capítulo 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay situaciones en las que nosotros muchas veces nos encontramos, aflicciones por las que nosotros atravesamos, que nos duelen y que no sabemos qué hacer con eso y que son feas. Pero te voy a decir algo. Si esa aflicción, si esa situación por la que tú estás atravesando te lleva a buscar más el rostro de Dios y acercarte a Él, entonces ese es un medio que Dios está utilizando para traerte un regalo. Como eso es un medio que Dios está utilizando para traer a ti un regalo, entonces tu aflicción no es una maldición, sino una bendición de Dios. Y el regalo que Dios está trayendo a tu vida a través de lo que te está pasando es que tú lo conozcas a Él. Por eso cuando Job termina su prueba, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El cristiano conoce a Dios a través de las escrituras, pero también el cristiano conoce a Dios a través de su aflicción. Nadie quiere ser afligido. Nadie quiere atravesar por eso. Pero la palabra de Dios nos dice que es necesario. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, y escucha la palabra allí, muchas tribulaciones, nosotros alcancemos el reino de los cielos. Santiago 1 nos dice
tengan por sumo gozo, el gozo más grande, cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, ya que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que ustedes sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y en el contexto de ese texto, nosotros vemos que más adelante el versículo 5 nos dice, y el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Para qué tú debes pedir sabiduría en ese momento? En el contexto del texto, tú vas a pedir sabiduría a Dios para que te ayude a entender, a aceptar la tribulación por la cual tú estás atravesando. Cuando tu aflicción te acerca a Dios, entonces eso no es una maldición, sino una bendición. En el versículo 11 dice, os ruego que le devolváis hoy sus tierras y sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ellos como interés. ¿Y qué hicieron? Dice, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto, para que pueda haber una renovación espiritual y una reforma de la verdadera adoración. Tiene que haber una confrontación del pecado con la verdad de la palabra de Dios, enfrentar nosotros nuestros propios pecados, nosotros tener la iniciativa, nosotros dar el ejemplo, pero también un arrepentimiento y un compromiso con Dios. Y es lo que ellos hicieron aquí. Aunque ellos estaban mal porque estaban oprimiendo a sus hermanos, sin embargo, cuando fueron confrontados con la verdad, no endurecieron su corazón, sino que fueron ablandados, hicieron conforme a lo que Nehemías le estaba pidiendo y le dieron refrigerio y aflojaron. Y en medio de esta reforma, de este llamado, de este reconocimiento del pecado y de esta iniciativa por parte de Nehemías, de un hombre piadoso, de un hombre santo, de un hombre justo, vino la obediencia, vino el compromiso. Y aquí dice lo siguiente: además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Fue restaurada la adoración a Dios. Mire, hubo 3 retornos. Uno fue dirigido por Zorobabel. Y Zorobabel retornó para la construcción del templo. Luego hubo otro retorno. Y ese retorno fue liderado por Esdras. Y Esdras retorna la ley, la palabra de Dios al pueblo, a enseñarle la palabra al remanente que había quedado, que había sido castigado por causa de su pecado y de su maldad, y que no se habían arrepentido, aunque Dios los había advertido. Y el tercer retorno fue dirigido por Nehemías, que es lo que nosotros estamos tratando. Y Nehemías fue con el pueblo a reconstruir los muros, la protección. Hay una protección que nosotros tenemos. Dice la palabra de Dios que Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que ofrecía sacrificio a Dios por él y por sus hijos, y decía, por si acaso han pecado.
era un hombre que adoraba a Dios. Y cuando Satanás quiere tocar a Job, le dice a Dios: tú has puesto un cerco que el que quiere no se puede acercar a él. Pero Job era un adorador. Tenía en primer lugar lo que es la adoración a Dios. Y adoraba a Dios de tal forma que cuando llegó el momento duro, no salió huyendo. Y dejó de congregarse. Yo me siento tan mal en el día de hoy con esta situación que yo tengo, que ni quiero ir a congregarme. Y a veces somos hasta, queremos como tener buenas intenciones y decimos, es más, yo me siento tan mal, yo me siento tan deprimido, tan deprimida, que ni voy a ir al culto hoy para que los hermanos también no se sientan mal. Como que tú estás siendo condescendiente con los hermanos. Mi amado hermano y mi amada hermana, ¿tú sabes quién es que te está hablando ahí? Esa es la voz de Satanás que te quiere destruir, porque las ovejas son más fáciles de destruir cuando están solas. Congrégate y ve al culto y tú verás lo que va a acontecer. Cuando Job recibió los golpes y las dificultades, dice, habiendo llegado hasta aquí, Job se postró y adoró y dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Sabe por qué Job adoró a Dios cuando la prueba se le puso grande? Porque cuando no estaba en medio del proceso, eso era lo que él hacía. Yo me imagino, no lo dice, pero yo me imagino que Nehemías era un hombre que, aunque estaba en buena, que aunque estaba en el palacio, era un hombre de oración. Porque en cada capítulo aparece orando. Mis amados, si usted ve la secuencia de los 3 retornos, número 1, retorna Zorobabel a edificar el templo. Así es como comienza el asunto. Vamos a pensar más en las cosas de Dios y menos en las cosas nuestras. Vamos a enfocarnos más en el Señor de las añadiduras y no en las añadiduras del Señor. Vamos a enfocarnos más en las cosas y en la causa del Señor y en el reino del Señor, más que nosotros estar enfocados en las cosas y en las causas nuestras y seguir construyendo más y más el reino nuestro. Yo no estoy diciendo que usted no trabaje. Yo no estoy diciendo que usted no atienda sus agendas. Yo no estoy diciendo que usted no atienda sus asuntos, porque todos tenemos que hacer eso. Pero nosotros podemos vivir con la cabeza en el cielo y con los pies en la tierra. No con la cabeza en la tierra y los pies en el cielo. Y que las cosas de Dios estén de último y que las de nosotros estén primero. Es más, le voy a decir incluso un caso extremo. Ni siquiera tu esposa, tu esposo, ni tus hijos deben estar en el primer lugar de Dios, que es de Dios. Ese amor debe ser secundario. Si tú amas más a tu esposa, a tu hijo o a tu esposo que a Dios, le vas a hacer daño. Y te vas a hacer daño tú, porque lo vas a convertir a ellos en un ídolo. Y el ídolo te va a destruir a ti y se va a destruir a ti mismo. Te voy a demostrar que muchas veces nosotros podemos estar idolatrando algo, aunque sea legítimo. Perdí el trabajo. Y ahora sí yo llegué a la conclusión de que aquí terminó todo. ¿Y cómo yo voy a mantener esos muchachos? Si el único que provee en esta casa soy yo. Entonces tú no deberías decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará, sino que tú deberías decir, el trabajo es mi pastor y a mí nada me faltará. Dios te está probando. Se murió fulano, se murió fulana.
No quiero sonar insensible porque incluso en la congregación han partido personas con el Señor. Pero hermanos, tengamos claro que la palabra de Dios nos dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. La palabra de Dios nos dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y nos dice la palabra de Dios, no que no lloremos, sino que lloremos, pero no como los que no tienen esperanza. Y el apóstol Pablo nos dice, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Pero no puedes tú decirme a mí, llóralo, con dolor, es un ser querido. Pero no me digas tú a mí que porque se murió fulano, se murió fulana, la vida no va a continuar. Porque Dios todavía sigue sentado en su trono. Y tú tienes el consuelo de Dios para lo que ha acontecido. Nehemías fue un hombre que arriesgó su vida para edificar los muros de Jerusalén y que el pueblo retorne hacia la ciudad. Pero Jesucristo, nuestro Señor, no solo arriesgó su vida, sino que Él entregó su vida para retornarnos a nosotros a la ciudad de Dios, a la Jerusalén verdadera. Él vino y dio su vida y entregó su vida para salvarnos, para libertarnos, para hacernos sus hijos y sus hijas. Así como el pueblo hebreo, todos nosotros pecamos. La palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos alejamos de Dios, cada cual se apartó por su propio camino. Pero Cristo nuestro Señor, recuerde bien claro que antes yo dije que Dios cuando se encuentra con el pecado o lo perdona o lo destruye. En vista de que Dios tenía que destruir el pecado en nosotros y la naturaleza pecaminosa que nosotros obtuvimos como herencia, como resultado de haber pecado, porque la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5 y versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios, Él dice que el que declara inocente al culpable y culpable al inocente, ambas cosas aborrece el Señor. En vista que todos nosotros, habiendo sido culpables delante de Dios, teníamos que ser destruidos por Él, porque el pecado en un mundo creado por Dios, como dice la palabra de Dios, y todo lo que fue creado por Dios, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Pero el hombre peca y entra el pecado, y Dios tiene que castigar el pecado. Dios tiene que destruir el pecado. Pero en vez de destruir el pecado y a ti, Dios envía a su Hijo que toma tu pecado y lo pone sobre sus hombros y recibe el castigo, la ira de Dios que es descargada sobre él. Como dice la palabra de Dios, más el herido fue por nuestros pecados. El más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus heridas nosotros fuimos curados. Jesucristo tomó todos los pecados tuyos, siendo el santo, perfecto, justo, inocente, y fue castigado por Dios, quien tenía que hacer justicia. En vez de castigarte a ti, que era lo justo, a ti te trató con misericordia y a él lo trató con justicia, siendo tú merecedor del castigo que Dios tenía que aplicar a ti. Y al aplicarlo a él, Jesús en la cruz dice, consumado es, la deuda total ha sido pagada. En el momento que entonces tú recibes la palabra de Dios y Dios te predica y tú crees en él, entonces la ira de Dios que reposa sobre ti es quitada de ti en función de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
porque Él apaciguó la ira de Dios. Entonces tú eres declarado justo en Cristo, como que nunca tú has roto un plato, como nosotros decimos los dominicanos. Entonces ahora tú eres restaurado, tú eres salvada, tú eres escogida, tú eres siervo, tú eres sierva, tú eres santo, tú eres santa. Y entonces Dios restaura lo que es la adoración a Él. Y ahora tú eres una adoradora y un adorador de Dios. Y el diablo te señala una vez y te dice que tú eres un bueno para nada, que tú no sirves para nada. Pero cuando el diablo te señale una vez, señala tú la cruz de Cristo 5 veces y dile: Satanás, tu futuro es condenación total. Yo no soy lo que tú dices que yo soy. Mi identidad ahora es que yo estoy en Cristo, y al estar en Cristo soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Amén, dice aquí. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Los muros serían edificados, las vidas fueron renovadas, la reforma espiritual llegó y con ella llegó la adoración a Dios. Luego los muros serán construidos y llegará la adoración al Señor. Llegará la ley de Dios con Esdras y con Nehemías. Entonces vino la protección. ¿Tú quieres que Dios te proteja? ¿Tú quieres que Dios te provea? ¿Tú quieres que Dios te dé? ¿Tú quieres que Dios te sane? ¿Tú quieres que Dios te consuele? ¿Tú quieres que Dios renueve tu vida? ¿Tú quieres que Dios te supla tus necesidades? ¿Tú quieres que Dios te dé conforme al deseo de tu corazón? ¿Y quién no lo quiere? La palabra de Dios nos dice a nosotros: si mis palabras permanecen en ustedes, si ustedes permanecen en mis palabras y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que deseen y les será hecho. Y así será glorificado mi Padre. Pero Dios no te va a dar lo que tú necesitas. Dios no te va a proveer lo que tú necesitas si tú no adoras a tu Dios, porque para esto fuiste creado. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Tenemos la oportunidad de restaurar lo que es nuestra adoración a Dios, y ahí nosotros tenemos responsabilidades: escudriñar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, hacer un compromiso como ellos hicieron con la palabra de Dios, apartarnos de nuestros pecados y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas serán añadidas. Buen Dios, gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo, dirige a tu pueblo y guíanos siempre. En el nombre de Jesús. Amén.